Especiales del Caribe. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Clovis Pellegrino y les doy la cordial bienvenida a nuestro programa en el día de hoy, Especiales del Caribe, el magazine del Caribe colombiano, sus historias, costumbres y tradiciones, personajes y por supuesto el desarrollo social, turístico y cultural de los municipios de nuestra región. Ahora en Telecaribe, los festivos son especiales, especiales del Caribe, sus historias, costumbres y tradiciones. Una producción de Clovis Pellegrino Televisión, imagen de mi región. María Alejandra Mesa Ramos es una mujer cordobesa nacida en la ciudad de Montería, en el hogar conformado por el abogado Luis Eduardo Mesa y la odontóloga Adriana Ramos. Hoy nos cuenta su historia, cómo nace esa pasión por el amor al arte. Muchas gracias, Clovis, gracias a todos los televidentes de Telecaribe y al canal, por supuesto, pues por abrir estos espacios y darle la oportunidad a artistas emergentes como yo a contar su historia. Yo empecé en todo esto del arte desde que tengo memoria, la verdad, siempre me ha encantado desde muy pequeñita. En el colegio siempre era la que hacía las carteleras en el grupo, la de los marcadores, la de los colores, salía en todos los actos cívicos y demás. Me encantaba todo lo artístico, incluso no solamente pues la pintura o el dibujo, pero la música, el baile y demás, la actuación, siempre estuve relacionada con todo este tipo de expresiones artísticas. Desde muy chiquitita también estuve en clases de pintura, extracurriculares, de plastilina, de baile, de ballet, etc. Y recuerdo, ya cuando empecé a tomar pues como más conciencia, 8 años, 10 años, recuerdo que yo le pintaba cuadros o decoraciones, portavasos, bandejas para servir a toda mi familia, a mi abuela, a mi mamá, a mis tías, para decoración de la casa y demás. Recuerdo el primer cuadro que yo vendí fue a los aproximadamente 13 años. Se lo vendí a un consultorio pediátrico. Fueron una serie de cuadros, como unos 5 cuadros de Mickey Mouse, Disney, todos estos personajes. Y hasta el día de hoy, bueno, no estoy segura porque tengo tiempito sin ir, pero hace unos años fui y todavía los tenían colgados, entonces imagínense. En ese momento yo dije, ok, ya no solamente me puedo comprar mis dulces con lo que me den mis papás para el colegio, sino que en mis manos hay una manera de yo conseguir dinero también y pues para mis cosas. Obviamente en ese momento yo no lo veía como un trabajo profesional para mi vida, pues era una niña, pero desde ese entonces yo empecé a desarrollarme como una artista en potencia, digámoslo así, y siempre empecé a trabajar como quien dice. Entonces yo llegaba del colegio a seguir pintando porque tenía una entrega de un encargo de un cuadro al final de la semana o a fin de mes. Entonces ahí empecé como a ver en realidad el valor de mi trabajo y empezar a pensar, ok, esto cuánto tiempo me toma, cómo debo cobrarlo, sí, como pues ver un poquito más allá, que no fuera solo un hobby para mí. Cuando yo ya voy creciendo y entro a mi adolescencia y demás, ahí es cuando entra la pregunta de, ok, quiero esto, o sea, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Obviamente uno escucha, lee y ve muchos ejemplos de otras personas que a uno le aconsejan y dicen que esta no es una vida tan estable, y es verdad, tiene mucha razón, pero también las otras opciones para mí, pues bueno, carreras más tradicionales, que era el ejemplo que yo vi y veo en mis papás, por ejemplo, en mis vecinos, en mis otros familiares.
empezar a decidir, ok, me voy por este camino, me voy por este otro camino, y ahí es cuando entra ya una de las primeras decisiones grandes de toda persona, que es pues qué estudiar. Yo creciendo era muy aplicada en general, en el colegio me iba muy bien en todas las materias, siempre fui pues muy responsable en ese sentido, y había una en especial que me iba muy bien y era química. Por alguna razón era la ñoña del salón en química, iba y ganaba concursos, iba en representación del colegio a otros lugares de Colombia a concursar en exámenes de química y demás. Entonces mi pensamiento fue, ok, me va bien en química, debe ser que voy a, o sea, como médica sería bueno. Entonces yo en mi cabeza dije, ok, voy a estudiar medicina. Por mucho tiempo cambié ese chip, nunca dejé de pintar ni de expresarme artísticamente, pero profesionalmente ya yo me veía estudiando medicina. Cuando ya llegamos a 10º, 11º, que es el momento de, ok, ya toca encaminarse, toca inscribirse a las universidades y demás, es cuando yo entro como en conflicto interno, porque al ir averiguando más, investigando más sobre lo que hace un médico, la vida sobre todo de un médico, es que me doy cuenta, en realidad yo no quería eso para mí. Sigue siendo una carrera hermosa que respeto y admiro, pero simplemente no es algo que yo quería para mi vida. Entonces, en ese momento, yo les cuento a mis papás, ok, no me maten, obviamente, pero no quiero estudiar eso, yo lo que quiero es seguir con el camino del arte. Mis papás siempre me han apoyado en todo, pero nunca deja uno como de sentirse, ¿será que los voy a decepcionar o qué va a pasar cuando yo les diga quiero estudiar artes? Ningún papá, ningún padre, que yo sepa, hasta ahora espera que, como que desde que nacen sus hijos, espera como, ay, va a ser un gran artista. No creo que eso pase mucho. Siempre se imaginan ingeniero, médico, abogado, etc. Entonces cuando yo les digo que quiero estudiar artes y que ya yo he averiguado esta universidad y esta, me dicen, ok, te apoyamos en lo que quieras, pero debes ser consciente que también uno debe ser inteligente al momento de tomar estas decisiones, y que no todo es solo por el amor al arte, sino que la vida conlleva muchas otras cosas, como es pues el dinero, y uno cómo va a vivir básicamente. ¿Cómo no vas a vivir debajo de un puente? Tienes todo eso pensado. Y yo como, ok, yo siempre he sido como pues muy soñadora, y toca que me aterricen un poquito. Entonces dije, bueno, están estas otras carreras que puede que estén un poco más aterrizadas, pero siguen teniendo su lado creativo. Averigüemos arquitectura, diseño industrial y demás. Y me gustó mucho el programa de diseño industrial, así que hablamos y decidí que iba a estudiar las dos carreras. Y empecé a estudiar diseño industrial y artes visuales en la Universidad Javeriana en Bogotá. Entonces yo me graduó a mis 18 años y me mudo a Bogotá a empezar mis dos carreras. Qué bonita historia nos está contando María Alejandra Mamesa, su nombre artístico. Sus padres dicen que nunca, jamás dudaron en apoyarla. Para mí y para mi esposa, para Adriana, fue algo de gran felicidad. Primero porque fue mi primera hija. Realmente era la primera niña en la familia, porque yo tengo 4 hermanos y es la primera nieta que tuvo mi mamá y mi papá. Entonces fue algo maravilloso también ir descubriendo en ella cómo tenía una inclinación hacia el arte, porque desde pequeñita ella comenzaba a pintar dibujos y pintaba a su mamá, a su papá, a sus abuelos. Era algo realmente hermoso, y con el pasar de los años también tuvo una inclinación por la música.
participaba en los actos culturales en el colegio donde ella estudió su primaria y su bachillerato, y vimos siempre esa inclinación hacia el arte. Por supuesto, yo me imagino que ella recibió también ese ejemplo de su mamá. Su mamá también, a pesar de que ella es odontóloga, ella también tiene un artista dentro de sí, porque siempre se preocupaba por decorar, por diseñar muchas cosas en nuestra casa. Y en el caso mío, pues también esa influencia de la parte musical que yo he cultivado a través del folclore vallenato y la salsa, que con mis hermanos hemos sido intérpretes de estos dos géneros. Entonces, yo creo que ella, viendo eso, yo cuando ella estaba pequeña, con algunos acordes de guitarra la dormía y le hablaba. Y ella, todo ese, digamos, ese ambiente del arte, de la música, incluso de la literatura, de la poesía, ella lo fue recibiendo con el pasar de los años, y ahora creo que para satisfacción mía y de nuestra familia, de mi esposa, tenemos a una gran artista. Con toda sinceridad, yo esperaba que ella eligiera lo que ella quisiera, porque yo tuve la libertad de hacerlo. Mis padres a mí no me impusieron que estudiar, ellos nos dejaron y a nosotros nos dejaron en libertad. Entonces yo quise hacer lo mismo con ella, y lo he hecho con mis hijos, lo que a ellos les haga felices, y ella es feliz con lo que hace. Ella pues estudió artes visuales y diseño industrial, pero desde siempre vimos que tenía esa inclinación hacia el arte. En la Universidad Javeriana, donde estudió, hizo una primera presentación de su tesis de grado, donde mostró toda su producción durante la carrera, pero tuvo algo muy especial. Ella fue contratada para presentar unas postales digitales en el primer vuelo que realizó Avianca a París, el primer vuelo directo. Entonces ella en París, en el aeropuerto, esperaba que salieran los pasajeros y ella iba diseñándoles personalizadamente una tarjeta digital a los pasajeros. Estuvo acompañada por bailarines que fueron preparados con diferentes géneros de Colombia, y eso fue algo muy hermoso porque ella dejó esa huella de Colombia en Francia. Eso fue antes de los Juegos Olímpicos el año pasado. Y recientemente en Montería ha hecho una exposición de sus cuadros en el Centro Comercial Alameda del Sinú, al cual le agradecemos esa invitación para María Alejandra, y creo que ha gustado mucho en Montería todo lo que ella ha pintado, porque ella mezcla muchos temas regionales de la identidad cultural del Caribe, de la sabana, de la costa en general, y también en algunos aspectos ha mezclado también la cultura del Cesar y de la Guajira con elementos del folclore vallenato. Para ella, desde el primer momento, siempre fue la pintura y la música, pero en un primer orden, la pintura. Ella, además de pintar, interpreta el ukelele, y hay algunos videos que ella ha montado en YouTube y en las redes, sí, cantando diferentes temas, pero definitivamente su sello es la pintura. Todo lo que es pintura en lienzo y bueno, en diferentes técnicas que yo no las conozco muy bien, pero ella realmente se destaca es en la pintura. La felicidad de ella es la felicidad de Adriana y mía. La adoramos, y lo que yo quiero es que tanto ella como todos mis hijos tengan felicidad, realización en lo que se propongan, y que tengan éxito, que Dios los guíe. Como mamá, yo soy la que estaba como mucho más cerca de ella desde pequeñita. Ella siempre era muy manual para todo, le encantaba y me pedía siempre
de pequeña, 4 o 5 años, pinturas, crayolas, colores, libros para dibujar. Entonces yo empecé a verla esa vena artística que le encantaba. Y siempre, siempre, para cualquier cumpleaños, Navidad o algo, siempre me pedía era ese tipo de regalos. Y le encantaba desarrollar eso siempre. Con Luis Eduardo lo hablamos, lo que ellos quieran hacer. Ella desde pequeña, en el ambiente en que creció con los vecinos, la mayoría son médicos. Entonces ella siempre lo tomaba como un hobby y siempre me decía que quería ir a estudiar medicina. Y yo, mi amor, lo que tú quieras estudiar, siempre. Pero siempre el desarrollo de ella fue de arte. Ella ya pintaba muy bien, o sea, el cuadro que yo tengo en mi oficina lo pintó ella a los 12 años. Y son cosas muy bonitas que aquí en la casa pues yo tengo otras cosas, pero desde pequeñita se inclinó siempre por el arte, por las cosas plásticas, por el dibujo sobre todo, la pintura, eso es lo que siempre la ha caracterizado. Usted escoja lo que quiera, pero trate siempre de sobresalir para que ella sea feliz, o sea, el único modo que uno es feliz es hacer lo que le gusta. Eso es lo que ella se dedicó. Ya cuando era grande, en 11, me dijo, no mamá, no voy a estudiar medicina, sino que quiero arte. Y yo, estudia lo que te haga feliz, lo que tú quieras hacer. Y así está. Y por supuesto, como mamá y papá siempre la apoyamos. Ella quiere irse a Francia para ver si puede hacer una maestría. Entonces está en esas vueltas, averiguaciones, en eso, y por supuesto, con el favor de Dios nosotros la apoyamos, por supuesto. Es artista individual, entonces ella misma es la que se hace conocer. Los cuadros, lo que transmitía, sobre todo, pues, las personas cercanas a mí, por el cuadro de mi mamá y de mi papá, decían que era maravilloso lo que expresaba, porque pues obviamente las personas conocieron a mi mamá y a mi papá y decían que era el bello retrato de sus abuelos. Apoyen a sus hijos a lo que ellos quieran hacer. Ellos desarrollen y escojan lo que ellos desean hacer para que sean felices. No imponerles algo, porque es que yo quiero algo clásico, algo conservador que estudien, no. Porque así nunca serán felices. Aunque pueden sacar el cartón, no van a ser felices porque después abandonan la carrera y empiezan a hacer lo que en realidad les gusta. Y yo siempre le digo, tú pinta lo que tú quieras, yo nunca le pido algo así. Y por lo menos, bueno, el cuadro que me hizo de mi papá y de mi mamá fue extremadamente sentimental para mí, entonces me encanta. El campo comercial del arte es algo muy, muy complicado que me ha tocado aprender y sigo aprendiéndolo claramente, porque por un lado, en mi caso, que lo estudié profesionalmente, porque digamos la carrera en mi universidad es profesional, 5 años de artes visuales, 5 años de diseño industrial. Vemos muchos ejemplos de esto, pero al final del día el arte es algo subjetivo. Vemos también grandes artistas empíricos completamente, lo vemos aquí en nuestra región también, y hay grandes exponentes del arte que siguen con nosotros y otros pues que ya nos dejaron, que su trabajo es espectacular. Sí, es muy difícil y es algo que me pregunto y me sigo preguntando y me sigue conflictuando. Puedo hablar por mí y en mi caso, cuando hago y quiero vender un cuadro, siento que cobro lo justo que vale mi trabajo. No soy consciente que apenas estoy empezando, digamos, no tengo tampoco ese pues renombre a nivel nacional y mucho menos internacional. Para allá vamos, por supuesto, algún día. Pero sí procuro ser muy consciente de la situación de las personas, de la situación del mundo en general, de cómo el arte puede ayudar a esto mucho, en cuanto pues psicológicamente a las personas, en realidad qué es el valor que aporta el arte versus a una necesidad básica. Entonces pongo todo esto en la balanza al momento de ponerle un valor económico a mi trabajo. Sí me gustaría pensar que mi arte puede generarles un valor más allá
a las personas que únicamente como un objeto decorativo, sino que más allá de eso los haga reflexionar, los haga pensar, los haga recordar también momentos específicos en su vida, sobre todo si se pueden identificar conmigo, con cómo crecí, en el lugar donde crecí, mi tierra, mi ciudad, mi región Caribe, como los colores de mis obras también pueden llevarlos a un momento exacto, ya sea de su niñez o adolescencia o adultez, momentos en familia, y este en realidad es el valor real que una obra de arte podría brindar a una familia, a una persona, y tener esta pieza en sus hogares y generar conversaciones y discusiones necesarias alrededor de ellas. Mi papá es súper musical, toda mi familia paterna crecieron y siguen siendo unos grandes músicos, sobre todo del vallenato. Yo no tanto, aprecio y me encanta obviamente pues el folclore y la historia que trae este género. Yo crecí más, obviamente como todas las nuevas generaciones, más con música más internacional y demás, pero es algo que guardo en mí claramente. Sí, me encanta la música, el arte en todas sus presentaciones. Soy feliz cantando, tocando ukelele, pintando, dibujando, ensuciándome las manos de cualquier manera y encontrando el arte en todo lo que hacemos todos los días. Siempre hay algo que es una fuente de inspiración. María Alejandra Mesa Ramos Mamesa nos habla sobre el contenido plasmado en todas sus obras que en una noche maravillosa fueron mostradas en el centro comercial Alamedas del Cirú de la ciudad de Montería y donde fueron apreciadas por amigos, amigas, familiares y demás asistentes al centro comercial. Esta serie está inspirada en la cultura gastronómica de nuestra región. No hay nada que me haga sentir más orgullosa de ser monteriana y cordobesa que nuestra gastronomía. Es por eso que decidí ilustrar mis platos favoritos, que son el sancocho de gallina, el mote de queso, el patacón con hogao, también la yuca con suero, el arroz con coco y el raspado con lecherita. Y decidí llamarla Comida Coqueta porque es una serie de momentos placenteros los que uno siente cuando uno ingiere o toma un mordisco de un patacón recién frito y siente esa crocancia del patacón y demás. Entonces, precisamente de ahí es que viene su nombre. Queso Foco habla de un momento muy específico, creo que en la mente de todos los monterianos o todos los costeños, y es el estar tirado en una hamaca o en un chinchorro en el kiosco de la casa después de haber tenido un almuerzo familiar un domingo, ya sea con un sancocho, un asado y demás, pero habla de ese momento cuando uno está derritiéndose del calor, pero feliz por estar en familia y en su tierra. Esta obra es en honor al amor y a la pasión que siente mi papá por la música vallenata, y como muchas personas en nuestra región amamos este folclore nuestro, vamos a reconocer a los grandes maestros Pablo López y Leandro Díaz en la imagen. Son unos grandes exponentes de la música vallenata y recoge lo que es eso de nuestra región, como esa pasión y el folclore que nos identifica. Belly y Claret fueron mis abuelos maternos que ya no están con nosotros, pero pues siempre los llevo muy presentes en mí. Están inspirados en todas las cositas que me recuerdan a ellos, por ejemplo, mi abuela jugando cartas con sus amigas, o ella cosiendo pues con su máquina de coser, o mi abuelo que amaba con locura el porro y la cumbia y todos los instrumentos de la banda. Mientras pintaba este cuadro, escuchaba los porros, o veía fotos de ellos cuando yo era pequeña, y obviamente fue un proceso de pintar muy de reflexión, muy sentimental para mí, y es un regalo que le hice a mi mamá con mucho amor, que siento que muchos monterianos también se van a poder sentir identificados porque todos crecimos en un núcleo familiar que apreciaba estas cosas, y ahora lo quiero compartir con ustedes por eso.
Bueno, un saludo muy especial, gracias a Telecaribe por estar en la noche de hoy en la apertura de la exposición de Mamesa, muy contentos de tenerla aquí en esta su casa. Mamesa creció en Alamedas, yo creo que chiquita vino muchas veces y bueno, hoy es una artista, así que felices de abrir nuestros espacios para que todas las personas puedan venir, conocer la exposición, que las cordobesas son mujeres empoderadas, son mujeres echadas para adelante, son mujeres que realizan y que están dispuestas a arriesgarse para cumplir sus sueños. Una muestra de eso es Mamesa. Estamos apreciando la obra de María Alejandra Mesa, Mamesa, una joven artista monteriana que nos presenta una obra rica en texturas, en colores, con mucho arraigo en su entorno, en los valores, en los elementos de la región, pero con un gran valor artístico universal, una obra vanguardista, una obra llena de colores, de alegría, de nostalgia, una obra rica que encierra todo un universo creativo de una artista que va a tener mucha proyección, como lo es María Alejandra Mesa, Mamesa. Nuevamente, Clovis, muchísimas gracias por este espacio, a todo el canal de Telecaribe, a los televidentes sobre todo por el apoyo, por estar viéndonos desde sus casas. Quiero decirles que si tienen algo que los mueve, ya sea artístico, musical u otra fuente de inspiración interna que mueva su alma, vayan por eso, practíquenlo, sáquenle así sea 5 minutos al día, que les va a servir para atravesar cualquier situación en la que estén. Puede que no sea la gran solución, pero algo aportará en que se sientan más tranquilos y en paz. Sé que muchas situaciones que atravesamos no nos brindan como esa tranquilidad que queremos, pero 5 minuticos al día que uno tenga para practicar su pasión le dan a uno ganas de despertarse todos los días y seguir ahí. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que estén muy bien. Especiales del Caribe. Y llegamos a la parte final de nuestro programa en el día de hoy, Especiales del Caribe, el magazine del Caribe colombiano. Recordarles festivos 11:30 de la mañana por aquí, por Telecaribe. Damos gracias a Dios y a nuestros televidentes. Mil gracias. Hasta la próxima. Especiales del Caribe.